Esta no es una historia para dormir. Es el relato de un velorio, donde el silencio se quebró con susurros del más allá. Patty y Guadalupe juraron que el muerto todavía caminaba entre ellas. Si decides escuchar, hazlo bajo tu propio riesgo. La sala estaba impregnada de un olor denso a flores marchitas y café recalentado. Afuera, la noche parecía más pesada de lo normal, como si el mundo mismo se hubiera quedado quieto desde que el padre de Patty y Guadalupe murió esa mañana. La familia decidió velarlo en casa, como se hacía antes, para que su espíritu tuviera cerca a los suyos. Pero nadie imaginaba que tan cerca estaría. Eran casi las 10 cuando empezó todo. Patty estaba sentada a un lado del ataúd, con los ojos hinchados de tanto llorar. Guadalupe caminaba en círculos, incapaz de quedarse quieta. Las dos trataban de mantenerse fuertes, pero había una sensación gris en el ambiente, algo que no era solo tristeza. Algo se sentía fuera de lugar. El primer detalle extraño fue con las velas. La ventana estaba cerrada. No había ventilador, no había corriente. Sin embargo, una de las velas que estaba justo a los pies del ataúd se apagó de golpe, como si alguien hubiera soplado sobre ella. Patty levantó la vista, confundida. Guadalupe se quedó paralizada. ¿Viste eso?, susurró Patty. Seguramente fue, no sé. Algo, respondió Guadalupe, intentando aparentar seguridad. Pero las dos sabían que allí no había viento. La noche avanzó y la casa se fue quedando silenciosa. Los pocos familiares que habían ido a dar el pésame se marcharon alrededor de la medianoche. Para la 1 de la mañana, solo quedaban ellas dos, el cuerpo de su padre, y un silencio demasiado profundo para una casa llena de recuerdos. Fue entonces cuando escucharon el primer susurro. No era un ruido de la calle, ni un crujido del mueble cargado de humedad. Era un murmullo claro, corto, como si alguien hubiera dicho algo apenas al oído. Guadalupe giró la cabeza, pero no había nadie detrás. No me digas que no lo escuchaste, dijo Patty, agarrándole la mano. Yo, sí, admitió la mayor. El murmullo volvió, un poco más largo esta vez, como un intento torpe de pronunciar palabras que ya no pertenecían al mundo de los vivos. No pudieron descifrar qué decía, pero la voz sí la reconocieron. Era la de su padre. Las dos se quedaron temblando, paralizadas por el choque entre el miedo y la necesidad de creer que él estaba ahí, despidiéndose quizá. Pero lo que vino después les hizo entender que aquello no era una despedida dulce. Fue un abrazo. Un abrazo frío, contundente, imposible. Guadalupe sintió primero como unos brazos invisibles la rodeaban por la espalda. No era imaginación, era real, un peso, un contacto, un frío seco que se pegaba a la piel. Se quedó sin aire y sin poder moverse. Patty, susurró desesperada. Pero antes de que Patty pudiera hacer algo, también lo sintió. Unas manos frías que se cerraban alrededor de sus hombros, apretando con fuerza. No fue un gesto cariñoso. Fue como si algo tratara de aferrarse a ellas. Papá, dijo Patty sin pensar, entre terror y esperanza. Las manos desaparecieron de inmediato. Y de nuevo, la vela apagada se encendió sola. Los susurros se transformaron entonces en ruidos más intensos, pasos lentos cerca del ataúd, crujidos en el techo como si algo caminara encima, golpes suaves en las paredes. Y el ambiente se volvió tan helado que las dos tuvieron que abrazarse para no castañar. Ahí decidieron que necesitaban un descanso. Subieron a la habitación que compartían de niñas para respirar y pensar. Cerraron la puerta, dejando el ataúd en la sala. Pero el descanso no llegó. Sentadas en la cama, escucharon como la puerta del cuarto se abría sola. Lentamente. Sin prisa. Sin manos visibles. Solo el rechinido largo y agudo que les recorrió la espalda como un cuchillo. ¿Patty?, susurró Guadalupe. ¿Cerraste bien? Sí, sí la cerré. Guadalupe, yo la cerré. La puerta quedó totalmente abierta. Y al fondo del pasillo, donde la oscuridad formaba un túnel negro, algo se movió. Era una sombra. Alta. Con la forma del cuerpo de un hombre, ladeado hacia un lado, como si el cuello estuviera más torcido de lo normal. Patty gritó. La sombra avanzó 2 pasos, lentos, arrastrando un pie. Y entonces se detuvo, como si estuviera observándolas. No puede ser, dijo Guadalupe. Papá, no puede ser papá, él está en la sala. Pero algo dentro de ellas decía lo contrario. La manera en que la figura inclinó la cabeza, la forma del hombro, era él. O algo que se veía como él.
La sombra retrocedió lentamente hacia la sala, desapareciendo en la oscuridad. Las hermanas bajaron juntas, temblando, obligándose a caminar. Y cuando llegaron al ataúd, se quedaron heladas. La tapa estaba entreabierta. Apenas unos centímetros. Pero no estaba así antes. Ninguna se atrevió a acercarse. Ni siquiera podían respirar bien. Como si la casa estuviera esperando, como si algo más estuviera observándolas desde adentro. Luego, de la nada, la tapa se cerró de golpe, tan fuerte que casi rompió la madera. Ese sonido fue suficiente para que ambas se soltaran a llorar sin vergüenza. Era demasiado. Había límites para el dolor, y esa noche los estaba rompiendo todos. Pero lo peor aún no había pasado. A las 5 de la mañana, cuando apenas empezaba a verse un tono gris detrás de las cortinas, el silencio se rompió con un susurro claro. Nítido. Como si alguien estuviera parado junto a ellas. No me dejen. Ambas se giraron al mismo tiempo. No había nadie. ¿Oíste? Preguntó Patty, con la voz quebrada. Sí, lo escuché perfecto. Lo dijeron al mismo tiempo. Y entonces sintieron otra vez el abrazo. No fuerte, no invasivo. Esta vez fue distinto, suave, como si la presencia quisiera sostenerlas, no retenerlas. Patty empezó a llorar. Guadalupe cerró los ojos. Duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que entendieran algo. Lo que fuera que había estado ahí toda la noche, no era un simple espíritu. Tampoco era una despedida. Era su padre aferrándose al último momento antes del amanecer, un instante antes de tener que irse a un lugar donde ellas no podían seguirlo. A las 5:30, todas las velas se apagaron al mismo tiempo. Y con eso, todo terminó. El ambiente volvió a la normalidad. El frío desapareció. Los susurros también. La casa quedó en silencio, como si hubiera exhalado un suspiro final. Por la mañana, cuando llegaron los familiares, nadie creyó su historia. Dijeron que el dolor podía hacer que la mente jugara trucos. Pero las hermanas sabían lo que vivieron. Y nunca olvidaron que esa noche, su padre regresó, no para despedirse, sino para asegurarse de que no lo olvidaran. Jamás. Les agradezco inmensamente que se hayan quedado al final del video. Escriban en los comentarios qué les pareció y manden sus historias, esas historias que nadie les cree. Todas ellas caerán al fondo del agujero negro y veremos cuál es a la que le toca ver la luz el próximo video. Me despido, no sin antes desearles dulces pesadillas.